¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Aquí ya estamos iniciando una nueva predicación que Dios nos permite el día de hoy. Oramos para que Dios pueda bendecir a cada predicador y a cada creyente que va a escuchar su mensaje, para que Dios pueda ser quien use cada mensaje para llegar al corazón de cada persona. Vamos a pedir todo esto en oración antes de comenzar nuestra plática del día de hoy. Padre amado, cuántas gracias te damos en esta mañana por la salud que nos das y la oportunidad y la vida para seguir conociéndote a ti. Tú quieres que crezcamos en tu gracia y en tu conocimiento. Y aquí estamos dispuestos a hacerlo, Señor. Y gracias porque podemos contar con la guía de tu Espíritu para llevar a cabo este proceso de seguirnos transformando a la imagen de Jesús a través de tu palabra, a través de cada predicación, a través de cada versículo que permites que guardemos en nuestros corazones. Señor, queremos pedirte que este versículo en especial que vamos a estudiar en esta mañana, tú puedas hacer que cobre vida en nosotros al guardarnos siempre en tu comunión y en tu paz. Pedimos que tú nos guíes a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues hoy vamos a platicar acerca de cómo Dios quiere cambiar nuestras malas inclinaciones, y vemos que tenemos diversas malas inclinaciones. A veces tenemos inclinaciones hacia ciertos temores, fracasos, dolor, etc. Pero aquí vemos en Isaías capítulo 41 cómo Dios nos habla a través de su palabra de lo que Dios hizo con su pueblo, pero también tiene una aplicación muy práctica para nosotros en nuestros días. Vamos a leer en el capítulo 41 de Isaías. Voy a leer algunos versículos de este capítulo para podernos ubicar bien en su contexto. Dice lo siguiente: Escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo, lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes? ¿Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata? Los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, dijo: esfuérzate. El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía con el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Bien. Vemos en este versículo que vamos a estudiar hoy, que es precisamente el 41:10, que bien han hecho muchos creyentes a lo largo de la historia y también en la actualidad a guardar en sus corazones, porque no solo fue un versículo que trajo gran consuelo a las personas en aquella época, sino también para nosotros y a lo largo de cada época. Estamos viviendo tiempos difíciles en donde muchas personas pueden estar pasando por diversos temores. Pero ¿qué es lo que Dios quiere para sus hijos? Él quiere cambiar nuestro dolor por su paz. En el mundo siempre tendremos estas aflicciones. Dios lo contempla y dice:
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por tanto, estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. Él quiere cambiar estas aflicciones, este dolor, por una paz que es efectiva, duradera, permanente. ¿No te gustaría experimentar esa paz? Está a nuestro alcance solamente si tan solo decidimos arreglar nuestras cuentas con Dios. Cuando la persona arregla sus cuentas con Dios y se convierte a Jesucristo, empieza a experimentar estos cambios. El temor también lo cambia por la fe. Y entonces empezamos una vida de confianza en Dios en cualquier circunstancia que nos encontramos. Dios quiere darnos seguridad. Vemos que en la actualidad no es fácil encontrar a alguien que tenga seguridad. Más bien el mundo nos mueve y promueve esa inseguridad. Dios quiere guardar la vida de cada hijo suyo y por eso tenemos versículos como este. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y yo quisiera que examináramos bien este versículo en esta mañana. Empezamos viendo que Dios quiere cambiar tu temor por su comunión. Dios quiere cambiar tus temores por su comunión. Dice el versículo, no temas. Y el temor vemos que siempre está al acecho. Más ahora que vivimos en un tiempo de pandemia donde todo el mundo está preocupado por ver de qué manera guardarse, de qué manera atenderse para que este virus no le venga, o qué tocar, qué no tocar, a quién ver, quién no ver, qué hacer o qué no hacer, si salir o no salir. Y hay muchas cosas que nos causan una constante confusión y un constante temor. Y vemos que tememos por la muerte, porque hemos oído de amigos cercanos, algunos, lejanos otros, que han sido sorprendidos por la muerte con esta enfermedad. Vemos que hay temores también por los fracasos, porque vemos que también muchas empresas están yendo al fracaso debido a la contracción económica mundial. Vemos que hay temores también por la pérdida de la seguridad. Creíamos tener ya todo asegurado en nuestra vida. Creíamos que todo estaba en orden, un trabajo seguro, un ingreso seguro, y en muchos de los casos perdieron el trabajo y perdieron el ingreso. Vemos que hay temores acerca del futuro, no sabemos qué es lo que nos va a venir más adelante. Y estas incertidumbres causan mucho temor en el corazón de las personas. Pero Dios tiene respuestas para tus temores. Y esas respuestas las encontramos en su santa palabra, en la Biblia. Ahí en el capítulo de Filipenses encontramos 3 respuestas a estas preguntas. La primera de ellas es el temor a la muerte. ¿Qué nos dice Dios respecto a esto? Vemos en Filipenses capítulo 1, versículo 21, lo siguiente. Vamos a ver primero este versículo de Isaías 41:10. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bien. Aquí estoy peleándome con estos aparatos. Ok, pues vamos a ver entonces también estos versículos de Filipenses que son de mucho aliento y bendición para nosotros porque traen un gran consuelo. Dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay que entender algunas cosas al respecto. Aquí dice, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Quién lo decía y por qué lo decía? Precisamente el apóstol Pablo,
estaba viviendo una vida que dio para predicar el Evangelio, primeramente a los de su nación, después a todos los gentiles. Y él extendió el Evangelio, podríamos decir, a casi todas las regiones de su época. Ahora, cuando aquí dice él, porque para mí el vivir es Cristo, lo demostró con su vida. Todo lo que él hacía tenía en mente esto, porque él había sido alcanzado por Dios de una manera muy clara. Se le apareció en el camino a Damasco, él estaba persiguiendo a los creyentes. Él no era una persona que dijéramos un malhechor, un ladrón, un adúltero, un borracho, sino que era una persona que era de los fariseos, de los apartados, de los que buscaban llevar una vida impecable conforme a la ley, pero estaba persiguiendo a los creyentes y procurando acabar con ellos, incluso dando su voto para matar a Esteban. Y vemos que en el camino se le aparece el Señor Jesús y le dice, ¿por qué me persigues? Entonces se dio cuenta que el estar persiguiendo a los creyentes, a los cristianos, estaba persiguiendo a Cristo mismo. Y se convirtió en ese momento y decidió dar vuelta a su vida, dejar de ser un perseguidor para entonces convertirse en un perseguido. Y él padeció de muchas maneras por llevar el Evangelio. En algunas ocasiones lo dieron muerto después de haberlo apedreado, azotado en varias ocasiones, encerrado en cárceles. Y él decía en este momento, para mí el vivir es Cristo. No me importa lo que venga, el vivir es Cristo. El morir es ganancia porque yo sé que voy a partir con el Señor. Y claro, cuando uno tiene esta certeza de que al morir te vas a ir al cielo, el temor a la muerte pierde su eficacia y su poder. Nosotros ahora anhelamos partir con Cristo y como decía Pablo, para mí es muchísimo mejor partir y estar con Cristo. Pero el vivir es Cristo y el morir será ganancia. Pero será en el momento en que el Señor quiera llamarme a su presencia. Y eso es lo que puede quitar el temor a la muerte. En este tiempo de pandemia he visto muchos testimonios de creyentes que han partido a la presencia del Señor. Algunos han tenido el cuidado de ir narrando, ir escribiendo y compartiendo en mensajes cómo se van sintiendo ante esas pruebas, cómo se va deteriorando por causa del virus su salud y cómo está encontrando día tras día su confianza y su descanso en el Señor. Hasta que finalmente sienten que ya están a punto de partir, tienen una gran paz porque saben que van a abrir sus ojos ante el Señor y finalmente mueren. Pero tuvieron paz. No había temor para ese momento. Había confianza de que Dios los podía guardar para seguir compartiendo el Evangelio, porque para mí el vivir es Cristo, dice Pablo, y esto es lo que pasa a ser también algo propio en la vida de cada creyente, vivir para Cristo, y el morir es ganancia, porque cerraron sus ojos aquí, pero los abrieron en la eternidad al lado de Dios. ¿Sí? Esto también puede ser tuyo. Seguramente, si no has conocido a Cristo, tú tienes un gran temor a morir. O si tú has creído que has tenido una salvación, pero no has tenido un fruto de que ha sido real en tu vida, quizá tienes temores porque tú has seguido viviendo en el pecado, cosa que confirma que no ha habido una conversión. Entonces sí es justificable ese temor a la muerte, porque seguramente no sabes a dónde vas. No tienes seguridad porque no hay seguridad en tu salvación. Pero aquella persona que le ha rendido su voluntad al Señor, que ha aceptado la sangre de Cristo en pago por sus pecados, se ha reconciliado con Dios y a través del Espíritu ha mostrado un cambio en su vida, esa persona tiene paz en su corazón y el temor a la muerte se ha acabado. Muchos tienen temor al fracaso. Temen que quizá no se puedan levantar después de esta contracción económica en el mundo. Vemos que en la Biblia dice en Filipenses también, pero ahora en el capítulo 4, versículo 13, vamos a leerlo. Dice lo siguiente:
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo corto, pero de mucho impacto y poder en la vida de cada creyente. Todo lo puedo, pero ¿en dónde está ese poder? En Cristo. Él es quien nos fortalece. Y sí, tal vez tendrás que hacer algunos ajustes porque se han acortado los ingresos. Los podemos hacer. Nuestras vidas no están atadas a las cosas de este mundo, no están atadas a las propiedades, no están atadas a los carros o a los terrenos o a las casas. Está atada a nuestra morada celestial en el cielo, con Dios. Ahí está nuestra visión, ahí está nuestra vida. Leemos nosotros en Colosenses 3 que dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, en un cuerpo glorioso, en un cuerpo transformado, semejante al suyo, para estar eternamente con Él. Entonces, cuando tú tienes los ojos puestos en las cosas de arriba, cualquier ajuste que tengas que hacer aquí en la tierra, no es problema. Si tu corazón está atado a las cosas de esta vida, tú sientes que te mueres si tienes que cerrar algún negocio. Tú sientes que te mueres si tienes que cerrar tu empresa, porque esto ya está a la quiebra. Y entonces ese sufrimiento es porque tú no quieres que los demás vean que tú cerraste por fracaso o que tú estás contrayéndote porque has fracasado. Todo el mundo sabe que estamos en una contracción económica, pero es mejor hacer las cosas nuevamente conforme se vayan dando las oportunidades y como se vaya abriendo la economía. Pero al no estar esclavizado a las cosas de este mundo, tú puedes hacer las cosas con libertad. ¿Y temor al fracaso? ¿Qué es el fracaso para ti? Cambia completamente la visión del fracaso cuando nosotros nos convertimos a Cristo. El verdadero fracaso es morir sin Cristo, pasar a la otra vida sin Dios. El verdadero fracaso es no guiar a tus hijos a los pies de Cristo y a su salvación en Cristo Jesús. Esos son verdaderos fracasos. Fracaso no es lo que en esta vida temporal solemos llamar como fracaso. Entonces, cuando tienes una clara visión de estas cosas, hasta eso que es material, puedes usarlo para alentar a las personas que te rodean, especialmente a tu familia, para ver los retos que tienes, poniéndolos en oración a Dios y confiando en su poder, porque Dios está vivo, Dios es real, confiando en su poder para salir adelante, para cubrir nuestras necesidades más importantes. Y Dios suple a tus necesidades, a tus prioridades. Dios suple a lo que más necesitas en esta vida, sustento, abrigo. Dios lo suple. Y cuando lo pones en oración y ves la respuesta a esas oraciones, ¿cómo te gozas en el Señor? Yo recuerdo en mi vida hace algunos años, ya como creyente, teníamos un trabajo y en ese trabajo, perdón, todavía tengo mis errorcitos aquí técnicos. En esa ocasión yo recuerdo que tenía un trabajo, una empresa, y esta se vino abajo por diferentes razones. Y con el paso del tiempo, pues ya no llegaba a ser el sustento que se necesitaba, porque vivíamos 2 personas de esta empresa. Y resulta que empecé a buscar trabajo y me encontré con un amigo que gentilmente me ofrecía la oportunidad de trabajar con él. Pero él me decía que tenía que trabajar de sol a sol, que no iba a haber hora de entrada ni hora de salida y que él tenía que contar conmigo en todo momento. El sueldo que me ofrecía era 3 o 4 veces más de lo que ganaba en ese momento y en eso yo me puse a pensar, Señor, ¿y qué va a pasar con todo lo que yo tengo en cuanto a tu obra? A las personas que estoy discipulando,
a las predicaciones que estoy dando. ¿Qué voy a hacer con todo esto? A mí no me encaja esto, Señor. Y esto no es el propósito de mi vida y tú lo sabes. Yo quiero vivir para ti. Lo más importante para mí es el servicio que pueda brindarte a ti. Y recuerdo haberle dicho, si tan solo me concedes que estos 2 clientes me acepten y pueda trabajar con ellos, esto ya lo doy como algo que viene de tu mano y con esto se resuelven mis necesidades económicas. Como les digo, no buscaba riquezas, simplemente mantenerme del pan necesario. Hablo con estos clientes, ambos me aceptaron y así vi la mano de Dios. Mis hijos vieron la mano de Dios y Dios contestando y alentando nuestros corazones al ver su poder en tu vida. Entonces, como dice en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Hay temor al fracaso? No hay temor al fracaso porque tenemos el verdadero éxito que se inició con nuestra relación arreglada con Dios, con nuestra comunión que tenemos con Cristo. Quitó el temor por su comunión. Vemos también que hay temores a la pérdida de seguridad. Pero cuando tú sabes que tienes un Dios que todo lo provee, que todo lo suple, entonces no hay temor y no hay inseguridad. También ahí mismo en Filipenses, pero ahora en el 4:19, leemos lo siguiente. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué descanso podemos disfrutar cuando tenemos esa comunión con Él, esa comunión con Dios? Ya no hay temor, ya no hay falta de seguridad. En Él estamos completos, en Él estamos seguros. Y cualquier cosa que en esta vida lleguemos a necesitar, no solamente me refiero a los aspectos materiales, también a los aspectos espirituales. Cualquier cosa que yo enfrento en la Biblia, que tengo que cambiar, que tengo que ser diferente, que tengo que acoplar mi vida y transformar mi vida, haciéndome cada vez más a lo que Dios me dice en su palabra, yo cuento con el poder de su Santo Espíritu, porque desde el momento en que un creyente se convierte, Dios pone en su corazón su presencia a través de su Santo Espíritu. Y es en el poder del Espíritu que nos va transformando y haciéndonos más semejantes a Él. Hay cosas que pueden ser cambiadas de inmediato. Yo recuerdo que cuando me convertí, las malas palabras, los albures que son muy comunes en mi país, o al menos lo eran en aquella época, se quitaron pero de inmediato. Ni siquiera tuve la necesidad de verlo en la Biblia. Yo simplemente sabía que esto ya no cabía en esta nueva vida que ahora tenía en Cristo. Pero ha habido otras cosas que han pasado años y sigo luchando con ellas, pero están en oración y cada vez que se manifiestan nuevamente acudo a Dios en oración para que las transforme, para que las quite, especialmente cuando tienen relación con mi egoísmo. A veces de una manera sin darme cuenta, inconsciente, se manifiesta y trae consecuencias, sí, pero cada vez que se manifiesta vuelvo a acudir a Dios. Señor, líbrame de este egoísmo, líbrame de este orgullo. Y Dios sigue llevándonos cada vez más a la semejanza de Jesús. ¿No es maravilloso esto? Contar con el poder de Dios para cada cambio que necesitas en tu vida. Y recuerda, el gozo de tu vida es o está en cada vez que vas siendo más semejante a Cristo. Como también la desgracia de nuestra vida era vivir totalmente opuestos a Él. Y vemos también que hay temores hacia el futuro. ¿Pero por qué hay temor sobre el futuro? Tememos lo que nos pueda pasar porque no tenemos la seguridad. Recuerdo haber escuchado de una, si no mal recuerdo, Corrie ten Boom,
que cuando fue a su primera cita con el dentista, ella estaba muy nerviosa porque no sabía lo que le iba a pasar. Entonces, su padre la tomó de la mano y la condujo hacia el dentista. Y en el camino ella le decía: papá, ¿y me va a doler? Pero el papá le decía: sí, hija, te va a doler, pero yo voy a estar contigo. Y ella comenta que eso le daba una gran seguridad. Saber que podía enfrentar el futuro al lado de su padre. Y esto le ayudó mucho en su vida como creyente, porque cada vez que enfrentaba algo, ella le preguntaba: Dios, ¿me va a doler? Sí, hija, te va a doler, pero yo voy a estar contigo. Y esto dio una gran seguridad a su vida. Muchos quizás están pasando por los malestares de esta pandemia. Y podemos preguntarle lo mismo a Dios: Señor, ¿me va a doler? Sí, te va a doler, pero yo voy a estar contigo. Y vamos a estar aprendiendo muchas cosas que no sabíamos si no pasábamos por esos momentos. ¿Qué es lo que nos da gozo y seguridad ante el futuro? Saber que cuento con la presencia del Señor. Me lleva de la mano. Más aún, está conmigo. Leemos nosotros en Mateo 28, 20. Dice lo siguiente: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo quisiera enfatizar o subrayar esta última parte. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto quita todo temor de tu vida. Vives en comunión con el Señor. Entonces esa comunión te permite saber que cuentas con su presencia en todo momento. Ahorita y lo que vayas a enfrentar en el futuro. Hay muchas personas que hemos librado todavía el coronavirus, o al menos eso creemos, pero podemos descansar que estamos confiados en Dios, y si Él quiere que pasemos por eso en algún momento, pues lo vamos a pasar, pero vamos a contar con su presencia. El descanso en Él, la confianza en Él. Y no hay nada más que traiga gozo en la vida del creyente que tener esa seguridad de la presencia de Dios en su vida. Él dijo que nunca nos iba a dejar y que nunca nos iba a desamparar. ¿No se te hace eso también grandioso en tu vida como creyente? Son hermosas promesas que tiene para nosotros como sus hijos. Por eso podemos enfrentar el futuro cualquiera que éste sea. Y por eso no hay temor hacia lo que vaya a pasar en un futuro. Leemos esto en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No hay temor, porque el Señor es mi ayudador. Porque el Señor está conmigo. Porque Él, desde que le rendí mi voluntad, gobierna mi vida, mora en mi corazón y estará conmigo hasta el fin, hasta que acabe mi vida en esta tierra y por toda la eternidad al lado de Él. Son hermosas promesas que Dios quiere darnos a nosotros como sus hijos. Quiere cambiar tu temor por su comunión. Cuando ya tienes comunión con Él, desaparece ese temor. Pero también Dios quiere cambiar tu confusión por su descanso. Vemos en Isaías 41, 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes.
Este no desmayes, ¿qué significa? A veces cuando nosotros nos preguntamos, ¿por qué me ocurren estas cosas? Nos sentimos desmayar. ¿Por qué me ocurrió a mí? ¿Por qué de estar en contacto muchas personas, a mí fue a la persona que le tocó? ¿O por qué fue a mí a quien me pasó esto? ¿O por qué fui yo quien se contagió del coronavirus y no los demás? Etcétera, etcétera. Y solemos desmayar. O simplemente vivimos en confusión. Y la confusión viene, ¿por qué Dios tiene que permitir estas pruebas? Debemos saber que Dios tiene cuidado de tu vida y no permite las cosas solamente porque sí. Nosotros leemos en Lamentaciones 3 que dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Esto significa que no es un capricho de Él las pruebas que nosotros enfrentamos. Porque nosotros enfrentamos varias pruebas. Muchas de ellas son debido al pecado. Encontramos que un hombre estaba paralítico, Jesús llega, lo sana, y después de que lo sana, lo encuentra por ahí en un lugar y le dice, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahí en Juan 8. Esto significa que hay muchas personas que padecen por el pecado y dada nuestra naturaleza caída, inclinada al mal, vemos que quizá la mayoría de las veces que pasamos por pruebas es debido precisamente al pecado. Pero no todas significan que son por pecado. En muchas ocasiones padecemos por pruebas porque Dios trata de disciplinar nuestras vidas. A veces hicimos algo que no hemos querido corregir y tenemos que ser sensatos nosotros para examinarnos a nosotros mismos. Dios dice que si nos examinamos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, para que no sigamos en una espiral descendente que trae cada vez mayor tragedia a nuestra vida como creyentes. Él quiere que nosotros nos examinemos y reaccionemos y corrijamos, pero si no lo hacemos, Dios tiene que obrar en disciplina. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Porque Él no va a dejar que se pierda todo lo precioso que ahora tenemos en nuestra comunión con Él. Él dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ni desmayes. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No desmayes, porque Dios al que ama, disciplina. Y cuando tú ves una disciplina, yo recuerdo la primera vez que recibí una de ellas, sí me dolió, pero en el momento reaccioné y dije, wow, Dios está al tanto de mi vida. ¿Sabes? Esto, aunque parezca mentira, es muy cierto. Yo recuerdo haber escuchado a una amiga que su hermana se divorció y le pidió que le diera asilo en su casa. La amiga esta era soltera, creyente en Cristo, y le dijo, mira, sería muy difícil que conviviéramos tú y yo porque tú tienes hijos, no los disciplinas, aquí serían un verdadero desorden y no creo que pudiéramos convivir. La hermana esta le dijo, mira, yo acepto que tú los disciplines. Te doy esta autoridad, pero dame albergue en tu casa. Le dijo, bueno, bajo esas circunstancias no tengo ninguna objeción. Y así fue. Entonces la tía, cuando ellos obraban mal, cuando ellos hacían alguna travesura o desobedecían, pues ella aplicaba este ejercicio amoroso, esta disciplina. Pues resulta que con el tiempo, cuando llegaban los hijos a esta casa, a la primera que iban a abrazar era a la tía en lugar de a la mamá. Y entonces la mamá entró en confusión y le dijo, ¿cómo es posible que tú que eres la que andas dándole los varazos a mis hijos, te aman más que a mí? Le dijo, es que en eso ellos se dan cuenta que me interesan. Y que me interesan porque estoy atento a sus vidas. Y que busco lo mejor para sus vidas. ¿Y qué es lo que busca un creyente a través de la disciplina en sus hijos?
Nosotros leemos que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad es aquella determinación del corazón de hacer mi propia voluntad y no la de otros, no la de mis autoridades, mi propia voluntad. Y esto se puede ver en cualquier momento. Así es el hombre. No le gusta seguir reglas, no le gusta seguir normas, no le gusta someterse a ningún tipo de autoridad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos este enfrentamiento con Dios? El hombre por necedad no quiere convertirse a Dios. Quiere seguir siendo Dios para sí mismo. Quiere seguir haciendo su propia voluntad. Quiere permanecer en una vida de necedad, haciendo su propia voluntad. Eso es lo que manda a las personas al infierno. Cuando un padre ama a sus hijos, que así lo dice la Escritura, el que tiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Este amor se manifiesta en esta disciplina que te estoy librando de aquello que te va a mandar al infierno. Te estoy quitando esa necedad de querer hacer tu propia voluntad para que hagas mi voluntad porque yo busco tu bien. Y más adelante te puedo endosar a Dios, para que no hagas tu voluntad sino la de Dios. Y allanamos su camino para su salvación. Este es un punto muy importante. Dios quiere que nosotros seamos sensatos, obremos de esta manera por amor a nuestros hijos y apliquemos esa disciplina, como nuestro Dios lo aplica con nosotros. Si nosotros no arreglamos, nosotros vemos que Él va a tener que aplicar esa disciplina a nuestros corazones. Pero Él lo hace por amor. Y entonces podemos ver que esta confusión es cambiada por un descanso. Descansas en Él. Vienen pruebas, ¿por qué? Porque a veces pecamos. Vienen pruebas porque son propósito de disciplina, porque Dios nos ama y quiere seguir llevando en nosotros esa espiral ascendente, haciéndonos cada vez más a la semejanza de Jesús. Y vienen también las pruebas porque Dios quiere fortalecernos como hijos suyos a través de ellas. Vemos cómo el apóstol Pedro, ahí en su primera carta, capítulo 5, versículo 1, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os afirme, fortalezca, perfeccione y establezca. Dios quiere fortalecernos por medio de las pruebas, después de haber padecido un poco de tiempo. Sí, hay muchas formas en las que vamos a padecer en esta vida, pero a veces esas pruebas nos permiten madurar en nuestra fe, nos fortalece en la fe. Algunas otras ocasiones, Dios permite que pasemos por pruebas porque Él sabe que de esta manera nosotros vamos a encontrar la respuesta en Dios que nos va a capacitar para poder consolar de manera efectiva a otros que pasen por pruebas similares. ¿Sí? Así es la vida cristiana. Nosotros leemos en el capítulo 3 de 2 de Corintios cómo Dios tiene contemplado esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esa consolación que Dios nos da, la podemos compartir con otros cuando pasan por pruebas similares. Podría extenderme mucho en esto, pero no quisiera desviarme del tema de este estudio. También podemos nosotros pasar por pruebas que tienen un propósito especial de parte de Dios. Vemos, por ejemplo, un caso de un hombre que estaba ciego, había nacido ciego, y los apóstoles le preguntaron al Señor Jesús: Señor, ¿por culpa de quién nació ciego este hombre?
por culpa de sus padres, por su propio pecado. Nació ciego. Jesús le dijo, ni por su propio pecado ni por el pecado de sus padres, sino para que sea glorificado el poder de Dios en él. Y a este hombre Jesús le dio la vista. Con ese propósito, él había pasado por esa prueba, con un propósito divino, para Dios glorificarse a través de él. Así es que pues nadie más que Dios y la persona que está pasando por alguna prueba puede saber cuál es el propósito de ella. Pero podemos pedírselo a Dios. Si no sabemos la razón por la cual pasamos por eso, Dios nos exhorta a que le pidamos la sabiduría para poderlo entender. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y entonces podremos entender la razón y podremos aprobar la prueba en el poder de Dios. Pero también Dios quiere cambiar tu debilidad por su fuerza. Vemos que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Nos sentimos débiles por varias situaciones. Nos sentimos débiles porque no sabemos cómo enfrentar alguna enfermedad. Quisiéramos que una enfermedad nos llegara y que en un instante se saliera. Quizá que hubiera algún medicamento para que al momento en que nos llegue la enfermedad tomáramos ese medicamento y automáticamente se quitara. Nos sentimos débiles porque no encontramos la forma de solucionarlas a veces. A veces es muy fácil, pero en otras ocasiones no encuentran el problema que tenemos. Nos sentimos a veces débiles también porque hay ciertos remordimientos que hay en nuestra vida y que no hemos podido quitar, que no hemos podido perdonar. Y a veces hay cosas que son fáciles de perdonar, pero hay otras que cómo nos cuesta perdonar. Todos como seres humanos hay cosas que son fáciles de perdonar y otras que nos cuesta trabajo perdonar. Pero Dios quiere que las perdonemos. Hay otras ocasiones donde nos sentimos débiles porque enfrentamos fracasos del pasado y seguimos cargando con esos fracasos del pasado. O que tenemos algunos conflictos con el tentador que no hemos podido tener victoria. Pero es nuestra debilidad. Y Dios no quiere que vivamos en nuestras debilidades, sino que vivamos en su poder, confiando en el poder de Dios para liberarnos de esas debilidades. Esto es algo que debemos aplicar y apropiar nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Consideremos cuán grande es su fortaleza. Vamos a darnos una idea con este pasaje de Isaías capítulo 40. Vamos a leer los versículos del 28 al 31. Dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué hermoso es saber, por lo que Dios dice en su palabra, que Él no se cansa. Dios nunca se cansa. Dios nunca desmaya ni se fatiga. He oído personas que en ocasiones dicen, tengo tal o cual problema, pero no he querido acudir a Dios porque ya seguramente Dios tiene muchos problemas que atender como para llegar yo con un problema más. Dios nunca se cansa, nunca se fatiga. Él quiere que nosotros nos descarguemos
y entreguemos estos problemas a Él en sus brazos en oración. Esto es lo que Él quiere, que apropiemos sus promesas, que descansemos en sus promesas en oración. ¿Tienes algo que estás cargando en tus propias fuerzas? ¿Por qué no se lo dejas en oración y dejas que Él se haga cargo de esto? Dios dice, por nada estéis afanosos, en Filipenses 4, 6 y 7. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada significa por nada. Permítanme repetirles esa anécdota del hombre que iba cargando un costal en el camino y se para a un hombre que iba en un carro y le dice, súbase, yo lo llevo a su destino. El hombre se sube y después salir caminando, el chofer se da cuenta que este hombre seguía con su costal encima de su hombro y le dice, oiga, ¿por qué no deja su costal a un lado del asiento? Aquel le dice, no hombre, es que ya es mucha molestia con que me cargue a mí como para que también tenga usted que cargar con mi costal. Una situación totalmente absurda. Y así de absurdos somos cuando le pedimos a Dios algo en oración y seguimos cargando con ese costal. ¿Ya lo presentaste en oración? Descansa en Él. Significa, ya está en las mejores manos. Significa, el problema ya no te pertenece, ahora está en las manos de aquel que lo puede solucionar. ¿No se te hace maravilloso el saberlo y poder tener esto a tu alcance para acudir en oración a Dios y librarte de tus conflictos, de tus problemas? Dios fortalece o da fuerza a los que ama y Dios da poder a los que están cansados. ¿Y en dónde nos viene ese poder? En la medida que crecemos en su comunión. Somos más conscientes de su poder. Nuestro poder no está en nosotros mismos. Nuestro poder está en Dios, nuestra confianza en Dios. No somos personas con una gran fe. Somos personas con una fe pequeña, pero con un gran Dios. Y podemos aprender mucho de tantos pasajes que encontramos en la Biblia, de personas que ante pruebas muy fuertes tuvieron que descansar completamente en Dios y Dios los guardó de pruebas muy fuertes. Confiando en el poder de Dios fue que David pudo enfrentar a Goliat. Confiando en el poder de Dios fue que Sadrac, Mesach y Abed-Nego retaron al rey para no adorar a su imagen y Dios los libró del horno de fuego. Confiando en el poder de Dios fue que también Daniel desechó el edicto que el rey había firmado para dejar de adorar a Dios. Y Dios lo libró del foso de los leones sin que le hicieran ningún daño. Tantos ejemplos que podemos encontrar en la Biblia al respecto. Descansa en Dios, confía en Él. Él no se cansa, Él no desmaya. Y Él da poder al cansado. Y Él da fortaleza a todos los que ama. También podemos ver que Dios quiere cambiar tu ineptitud por su auxilio. Dice, no desmayes. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. Sí, nosotros a veces somos ineptos para muchas cosas, pero podemos contar con el poder de Dios para ayudarnos a resolverlas. Especialmente como personas, como padres, como esposos. En una ocasión escuché a una persona que decía que llegó una señorita a una biblioteca, biblioteca, que le preguntó a una de las dependientes de esa biblioteca, señorita, ¿dónde puedo encontrar
un libro que hable acerca del hombre perfecto. La señorita se voltea, la ve y le dice, seguramente en el área de ciencia ficción. Y sí, no existe el hombre perfecto. Tampoco existe la mujer perfecta. Quizá tú estás mirando a tu esposo y puedes comprobar que no es perfecto. Pero quizá él también te esté viendo a ti y puedes estar seguro que tampoco eres perfecta. Pero entonces, ante nuestra ineptitud, ¿cómo podemos hacer lo que Dios planeó para el matrimonio? Para manifestarse Él a través de un matrimonio. Precisamente por su ayuda. Aunque a veces solamente podemos clamar por su ayuda, porque no sabemos qué decir. Clamamos por su ayuda. Busca a Jesús. Él está procurando alcanzarte con ese poder y con esa ayuda. Si tú no has conocido la salvación en Cristo, no dejes que pase más tiempo y entrégale tu voluntad a Él. Él es lo único que necesitas para poder ver un verdadero éxito permanente hasta que la muerte nos separe por su poder. Lo mismo como padres a hijos. Uno de los temores que yo tenía al casarme era, ¿cómo voy a educar a mis hijos? No puedo pensar que son como conejillos de indias y tratar de ver algún método de educación a ver si funciona, y si no funciona ya lo eché a perder. Solamente hay una vida. ¿Cómo poder saber la manera correcta para educarlos? En la Biblia se encuentra. A veces como padres nos encontramos en ese problema, no sé qué hacer. Hizo tal cosa el niño, lo disciplino, no lo disciplino. Señor, ayúdame. A veces solo podemos clamar y Dios nos da la sabiduría. Y te dice, ¿no estás seguro? Si es algo que está mal en su vida, lo va a volver a hacer. Y entonces ahí podrás aplicar lo que necesita. Y así, hay muchas cosas que no podemos entender. Simplemente clamamos a Dios por ayuda. ¿O habrá algún hombre que comprende 100% a las mujeres? Imposible. Y yo creo que tampoco hay alguna mujer que comprenda 100% a los hombres. Pero debido a nuestras debilidades y carencias, es que podemos acudir a Él en oración clamando por ayuda. Y Él está dispuesto a ayudarnos, si tan solo nosotros acudimos a Él. Muchas veces encontramos la respuesta en su palabra, otras veces tendremos que orar y orar hasta que finalmente nos dé la ayuda que necesitábamos, pero siempre encontraremos esa ayuda de parte de Dios, esa disposición de parte de Dios a ayudarnos. Y así como Dios está siempre dispuesto a ayudarte, lo mismo debes estar dispuesto como hijo de Dios a ayudar también a otros, a ayudar a tus hijos, a ayudar a tu cónyuge, a ayudar a las personas que están cerca de ti. ¿Somos ineptos para esto? ¿Sí? ¿A veces nos sentimos ineptos para poder traer a otros a Cristo? Pues sí, pero podemos pedirle a Dios sabiduría. Tan solo clamar a Él por ayuda. Dios, ayúdame. ¿De qué manera puedo ayudar a estas personas que me rodean? Porque yo sé que su gran necesidad eres tú. Y así es. Esto es completamente cierto. Todo ser humano tiene una profunda necesidad de Dios. Y la más grande necesidad que tiene todo ser humano es arreglar su comunión con Cristo. Venir a los pies de Cristo. Venir a su salvación. Finalmente también Dios está dispuesto o quiere cambiar lo último que dice este versículo. Tus harapos por su justicia. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿A qué nos referimos con harapos? Quizás si leemos aquí en Isaías 64:6 podamos entenderlo claramente. Dice lo siguiente.
Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Ya entendemos a qué harapos nos referimos? Y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Aquí el término es muy fuerte. Se refiere a los trapos que usaban en la menstruación. Esas son nuestras justicias, o la manera en que tratamos de justificarnos ante Dios. Pero Jesús ha puesto su justicia a nuestro alcance por medio de la fe. ¿A qué nos referimos por esto? Así como son abominables estos trapos, eran ya desechados y tenían que tirarse a la basura, estas justicias que nosotros tratamos de hacer ante Dios, eso es a lo que se asemejan. Porque cuando Dios en su ley nos muestra su justicia, su ley moral, su justicia a través de esta ley moral, vemos que nosotros tratamos de cumplir alguno de estos mandamientos y esto representan ante los ojos de Dios. Y a veces creemos que cumplimos alguno de ellos. He oído personas que dicen, yo podría hacer cualquier cosa, pero nunca he mentido. No saben lo que dicen. Trapos de inmundicia. ¿Te sientes justo a través de la mentira? Trapos de inmundicia. Dios se refiere a cada uno de sus mandamientos de una manera perfecta, infinita. Si dice no mentirás, dice nunca en tu vida. ¿Quién lo puede hacer? No cometerás adulterio, incluye la pornografía. Nunca. De manera infinita, ¿quién lo puede hacer? Y así podríamos seguir con todos estos mandamientos. Y vemos que aquel que crea que se está justificando ante Dios por alguno de ellos, trapos de inmundicia. ¿Quién puede cumplirlo de manera perfecta? Nadie. Solamente Cristo pudo alcanzar la justicia que Dios demandaba a través de la fe en Él, a través de nuestra confianza en Él, porque Él llevó todos estos pecados de nosotros sobre sí mismo en la cruz para pagar por nosotros, en lugar de nosotros ante Dios. Y entonces satisfacer la justicia divina, porque en Cristo ve todo perfecto. Nos ve perfectos en Él, perfectamente justos, perfectamente santos en Él, cuando le has rendido tu voluntad a Él. Entonces la sangre de Jesucristo ha limpiado tu corazón de todo pecado y está dispuesto a perdonarte de los pecados que llegues a cometer también en el futuro. No significa esto que tienes una carta abierta para seguir pecando. No, no hay nada más lejos de la verdad que eso. Aquel que ha rendido su voluntad a Cristo ahora quiere hacer la voluntad de Él, no la suya propia, no su voluntad del pasado, no los caprichos de su carne. No, ahora quiere complacer a Dios. Y si en esa dirección yo cometo pecados, los confieso y Él me perdona, pero sigo en esa dirección haciendo la voluntad de Dios. Esto vale la pena siempre tenerlo que aclarar. Entonces, con esto nosotros podemos ver que Él está dispuesto por su sacrificio a justificarnos y Dios a vernos justos ante Él. Él llevó nuestros pecados en la cruz y nosotros recibimos su justificación. Vale la pena que leamos este versículo de 2 Corintios 5:21 para comprender un poco más de esto. Dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién fue el que no conoció pecado? Solo uno, Cristo, que es Dios mismo. Por nosotros lo hizo pecado, ahí en la cruz del Calvario. Descargó su ira que tenía sobre todos nuestros pecados en él. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, ya no vivimos en ellos, ahora queremos hacer la voluntad de Dios. Fuésemos hechos justicia de Dios
en Él, en Cristo Jesús. Nos justificó plenamente. Tenemos perfecta salvación en Cristo Jesús. Y ahora podemos ser salvos solo por Él. Y una cosa muy importante, cuando Cristo murió y resucitó, ahora se encuentra a la diestra del Padre, donde está la diestra de su justicia. Termina diciendo este versículo: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jesús está a la diestra del Padre. Ahí está el lugar de poder. Hay dos versículos que yo quisiera compartirles respecto de esto. En Hechos capítulo 7, el versículo 25, dice lo siguiente. No, versículo 55. Me equivoqué aquí. Perdón. Listo. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Dónde se encuentra Cristo? Exactamente a la diestra de Dios, en el lugar de poder. Leemos también en Hebreos capítulo 10, versículo 12. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora, ¿qué está haciendo a la diestra del Padre? Bueno, seguramente muchas cosas, pero algunas se nos revelan. Y una de las que se nos revela es que precisamente allí está Cristo intercediendo por nosotros, rogando a Dios por nuestras carencias, que supla nuestras debilidades, que fortalezca nuestras vidas, que nos sostenga y nos fortalezca para que lo que Dios comenzó, esa buena obra, la perfeccione hasta el día de Jesucristo. La constancia, la permanencia de la vida de los creyentes en Cristo Jesús es poder de Dios en su interior. Es obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Él logra este trabajo. Él lo logra por medio del poder de su Espíritu, intercediendo día con día por nuestras vidas. Esto lo tenemos en Hebreos capítulo 7, versículo 25. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él está viviendo siempre para interceder por nosotros. Por eso también leemos finalmente en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿No se te hace maravilloso saber que Él está intercediendo por ti ante Dios? Como un abogado. Si nosotros, hijitos, si ustedes pecan, hay que confesar ese pecado a Dios. Y confesarlo significa: entiendo, Señor, por lo que tú me dices en tu palabra, que pequé contra ti y que estoy en mal camino. No quiero continuar así.
Estoy arrepentido de lo que hice y quiero abandonar ese estilo de vida. Quiero ahora hacer tu voluntad. Por favor, perdóname, Señor, y sígueme cambiando. Hijitos míos, estas cosas os escribo, pero dice para que no pequéis. Y si en ese camino alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pídele perdón y sigue creciendo en tu comunión. Esto es lo que Dios va obrando en nosotros, una vida de transformación, y Dios quiere que confiemos en Él. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ven y cambia tus problemas por las soluciones de Dios. Descarga todo lo que tienes en tu corazón en oración a Él. Dios siempre va a ser suficiente para todas nuestras necesidades. Y más aún, Dios siempre va a ser la solución a cada una de ellas. En una ocasión le preguntó un amigo creo que se llamaba David Glaston, le preguntó, ¿cómo es que usted puede mantenerse inquebrantable ante tantos problemas que usted enfrenta en su cargo como general del ejército inglés? Este hombre le pidió que lo acompañara, lo llevó a su dormitorio y le señaló un cuadro donde estaba escrito un versículo, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No temas, entonces, porque yo estoy contigo. Vamos a hacer oración. Padre bendito, agradecemos este tiempo, esta oportunidad que tú nos has dado de poder aprender a través de tu bendita palabra y especialmente esta hermosa promesa de Isaías 41:10. Te alabamos, Señor, porque en tu palabra encontramos todo lo que necesitamos como hijos tuyos para poder llevar a cabo la vida nueva que nos diste en Cristo Jesús. En aquel que no conoció pecado, pero que por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia tuya en Él. Gracias, Dios, por todo lo que significó nuestra salvación, por todo lo que tuviste que desprenderte, todo lo que padeciste, el dolor que te causó dar a tu propio Hijo y el gozo que te da ver la salvación de cada hombre pecador que se convierte a ti. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, Señor. Y mientras más se acerca tu regreso, más se tornan difíciles. Pero agradecemos que nos hayas dejado promesas tan hermosas como esta para poder descansar en ti hasta el final de la carrera. Manténnos siempre en comunión contigo a través de tu palabra y la oración, Señor. Guíanos a ser conscientes de esta gran necesidad que tenemos día con día de leer tu palabra y de platicar contigo y de presentarte todas nuestras preocupaciones, nuestros temores, en oración a ti, confiando en ti y descansando en tus respuestas. Te damos las gracias por todo esto a través de Cristo Jesús. Amén.